A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ya estamos conectados nuevamente en la segunda hora. Por favor, me confirman si me escuchan. ¿Se escucha? Muy bien, Stephanie. Muy bien, gracias. Ok, bien, vamos a continuar. Bien, nos quedamos acá viendo vamos a ver el plan agregado, ¿no? Que quedamos pendiente para poder desarrollar. Pues acá tenemos los datos iniciales, ¿ok? Vamos a ver un plan agregado para 6 meses, en la que tenemos el pronóstico, ¿no? Para los 6 meses, y tenemos los días laborales por cada mes, ¿no? Para el mes 1, 22 días, para el mes 2, 19, para el mes 3, 21, para el mes 4, 21, para el quinto mes 22 y para el sexto mes 20 días. Esos son los días laborales, acá tenemos el pronóstico para cada periodo. Además, como hemos dicho, es importante considerar cuando se desarrolla el plan agregado el tema de costos, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, el costo de contratar es de 350 por trabajador, unidades monetarias estamos hablando. El costo de despedir es de 420 por trabajador. El costo de tiempo normal, ¿no? La mano de obra, el tiempo normal, el costo de hora por hora, de tiempo normal es de 6 unidades monetarias por hora. Disculpen. El costo de tiempo extra es de 8 por hora. El costo de mantenimiento de inventarios es de 3 toneladas por mes. 3 unidades monetarias de tonelada mes. Costo de faltantes es de 5, ¿no? Por tonelada mes. Costo de subcontratar es de 35 unidades monetarias por tonelada. Ojo con esto es el tiempo de procesamiento, esto es ya el tiempo estándar, vamos a decir así. Es de 5 horas por operario por tonelada. Horas de trabajo, se trabajan 8 horas por día. ¿Ok? Entonces, esta es la información complementaria que manejamos, que tenemos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer con esa información el primer método. Y el primer método se denomina fuerza laboral variable, ¿no? O lo que denominábamos, ¿no? Persecución de la demanda, ¿no? Es decir, consiste en que el tamaño de la fuerza laboral se modifica con el fin de satisfacer o perseguir la demanda. Está en función de la demanda. Es decir, este es el primer método, ¿no? Que se llama también persecución de la demanda. O para nuestro caso, para no confundirnos, poder recordar con más claridad, le vamos a llamar fuerza laboral variable. En este tipo de estrategia, se considera la posibilidad de ajustar la fuerza laboral para alinear perfectamente la demanda con la producción. ¿Okay? Es decir, acá la fuerza laboral, es decir, el personal, la mano de obra, se modifica, ¿no? De acuerdo a los requerimientos, ¿no? De producción y que estén alineados con la demanda. Esto se logra a través de contrataciones y despidos, es decir, a través de contrata de personal y despido de personal. Por lo tanto, es vital realizar el más preciso cálculo del costo de contratar y despedir. En la práctica, habrá que considerar también la curva de aprendizaje, ¿no? De cada nuevo operario. Es decir, la curva de aprendizaje es el tiempo que el operario que ingresa a la planta, ¿no? Empieza a
a adecuarse a sus labores, a sus tareas, hasta que llega a un estándar, ¿no? Eso se conoce como curva de aprendizaje. Por tal motivo, es una estrategia que puede resultar inconveniente en tareas que requieren de cierto grado de especialización, ¿no? Ahí tenemos una desventaja, ¿no? Cuando se tienen actividades o tareas que necesiten especialización, por ejemplo, ahí es complicado, ¿no? Estar contratando y despidiendo personal. Pero bueno, como decíamos, es un método que tenemos que analizar. ¿Ok? Fuerza laboral variable. Muy bien, en este método de fuerza laboral variable, el primer paso consiste en considerar cuál es la base laboral de la empresa. Para este ejemplo específico, para el ejemplo, vamos a considerar que empezamos de cero, ¿no? Es decir, de 0 trabajadores, ¿no? Para el ejemplo. ¿Ok? Pero no necesariamente va a ser siempre así, pues habrá empresas que tienen una base laboral de 10, 20, 30, 50 trabajadores, es decir, para iniciar, digamos, ¿no? Pero para el ejemplo vamos a considerar que vamos a empezar con 0 trabajadores. Además, se debe de calcular el número de trabajadores que requerimos por cada periodo, es decir, por cada mes, teniendo en cuenta los requerimientos de la producción. Para ello, vamos a utilizar algunos indicadores o las ecuaciones, ¿no?, correspondientes, ¿no?, que nos van a ayudar a construir nuestro plan agregado mediante este método, ¿no?, que es fuerza laboral variable. Por lo tanto, la ecuación que nos determina el número de trabajadores por mes es la que tenemos a continuación. Y ahí está. Número de trabajadores es igual al requerimiento de producción multiplicado por el tiempo estándar sobre los días laborales multiplicado por horas laborales diarias. ¿Okay? Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el número de trabajadores necesarios para cubrir el requerimiento. En este caso, como tenemos fuerza laboral variable y según lo que nos están diciendo, en este caso vamos a empezar de 0, ¿no? ¿Está? Acá está, ¿no? En nuestro ejemplo serán de 0 trabajadores. Punto de inicio, 0 trabajadores. Entonces, para el ejemplo que estamos viendo, vamos a tener el cálculo para el primer mes o para el primer periodo. Entonces, según la fórmula tenemos número de trabajadores igual, requerimiento para el primer mes. ¿Cuándo es el requerimiento? Retrocedemos acá y tenemos, ¿no?, 1850. ¿Ok? Primer mes, 1850 toneladas. Tiempo estándar. ¿Cuál es el tiempo estándar? El tiempo estándar lo tenemos acá como dato. Acá está, tiempo de procesamiento, ¿no? Acá nos está diciendo tiempo de procesamiento. Esto es el tiempo estándar. ¿Cuánto es? De 5 horas por tonelada, ¿no? Operario tonelada. Esto es el tiempo estándar, ¿no? Pues ese tiempo estándar lo vamos a utilizar acá en la fórmula. 5 horas por tonelada. Sobre los días laborales para el periodo. Es decir, para el primer periodo tenemos 22 días laborales. Acá está. Sobre 22 días por el número de horas que se trabajan por día, que lo tenemos acá. Horas de trabajo, 8 horas por día. Acá tenemos, ¿no? Por 8 horas por día. Resolviendo, multiplicamos, dividimos y nos va a salir que el número de trabajadores es 52.55.
Obviamente no vamos a tener 52.55, sino tenemos que redondear, ¿no? A 53. Entonces, ¿cuánto va a ser el número de trabajadores que necesitamos para cumplir con el requerimiento de producción? En el primer periodo, 53 trabajadores. ¿Ok? A ver, verifiquen, por favor, verificamos la cantidad. A ver, realizamos las operaciones y verificamos la cantidad. Ok, Jaime. Muy bien, Jaime. Ok. Gracias, Jaime. Sale 53. Ok, entonces ya verificado. Entonces, dado que nuestra base laboral era de 0 trabajadores, ¿no? Porque no tenemos al inicio, no tenemos ninguno, debemos de contratar entonces 53 operarios. ¿Ok? Ya que esta estrategia busca alinear la demanda y la producción, asumimos que los 53 trabajadores producen solo los requerimientos, ¿no? Por ende, nuestro tiempo disponible, ojo con el siguiente, ya hemos hecho el cálculo de los trabajadores, ¿no?, que requerimos. Ahora lo que vamos a calcular es el tiempo disponible, ¿no? Será igual al tiempo requerido para satisfacer cada mes. Es decir, el requerimiento, ¿no?, el tiempo disponible, entonces va a ser igual al requerimiento por el tiempo estándar. ¿Ok? Entonces, esto también necesitamos calcular, es decir, el tiempo disponible es igual al requerimiento por el tiempo estándar. Lo restante será efectuar los cálculos referentes a los costos de contratar, despedir y de tiempo normal. El siguiente tabulado mostrará el resultado de estos cálculos para todos los periodos. Ok, vamos a pasar a hacer los cálculos. Pues entonces, primeramente el tiempo disponible es igual al requerimiento. ¿Cuánto es el requerimiento para el primer periodo? Es 1850, ¿no? Acá lo tenemos, ¿no? Multiplicado por el tiempo estándar es 5 horas por tonelada. Y eso lo tenemos acá. Vamos a desarrollar un cuadro, una tabla, ¿no?, de esta forma, ¿ok? Donde vamos a tener periodos. ¿Cuántos periodos? 6. Vamos a tener el requerimiento de producción, que es dato, ¿no? Vamos a tener el tiempo requerido en horas. El requerimiento de producción está en toneladas. El tiempo requerido está en horas. Los días de trabajo, que es dato. Número de operarios, que es lo que estamos calculando, hemos calculado, ¿no? Al inicio es 0, por eso le ponemos 0 acá. ¿Ok? Operarios a contratar, pues 53 nos salió. Y acá ya vienen los costos. Entonces, antes de determinar los costos, vamos por acá. Requerimiento de producción, ¿cuánto es? 1850, ¿no? Eso es el requerimiento. Eso está acá. Para el primer periodo, 1850. ¿Ok? ¿Cuál será el tiempo requerido? El tiempo requerido va a ser de acuerdo a la fórmula, ¿no? ¿Cuánto es? 1850 multiplicado por el tiempo estándar. 1850 por el tiempo estándar. ¿Cuánto es el tiempo estándar? Es 5 horas por tonelada. ¿Y cuánto nos sale eso? Nos debe salir 9.250. ¿Cuántos días de trabajo tenemos? 22 días de trabajo. Número de operarios, inicialmente, al inicio 0. Operarios a contratar, porque esto no nos olvidemos, es el método de fuerza laboral variable, es decir, donde vamos a contratar y vamos a despedir trabajadores. Entonces, si tenemos 0, ¿cuántos trabajadores necesitamos para satisfacer el requerimiento?
53, acá está. Entonces 53 vamos a tener acá. Y acá en esta columna vamos a tener el costo de contratación, que será igual a el número de operarios que vamos a contratar, que es 53, por el costo de contratación. ¿Cuánto es el costo de contratación? Costo de contratar, acá está, 350 por trabajador. Como necesitamos 53, pues multiplicaremos 350 por 53. Y eso nos debe dar 18,550. ¿Ok? Operarios a despedir. Acá en el primer periodo no despedimos a nadie. Queda en 0. Costo de despido de operarios, 0, porque no hemos despedido a nadie. Y el costo de tiempo normal será el tiempo requerido, es decir, 9,250, ¿no? Multiplicado por su costo, el tiempo normal. ¿Cuánto es el costo del tiempo normal? Costo de tiempo normal, acá está, lo tenemos, es de 6 unidades monetarias por hora. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el costo de tiempo normal? Multiplicando el tiempo requerido, es decir, 9,250 por 6. ¿No? 9,250 horas por 6 dólares o 6 unidades monetarias la hora. Entonces nos va a dar, ¿no? Nos debe dar 55,500. A ver, verificamos las cifras, por favor. Entonces, eso sería, ¿no? Para el primer periodo. Entonces, verificamos las cifras. ¿Están bien las cantidades? A ver, por favor. Hasta ahí todo ok, todo claro. O sea, todo está claro ya cómo hemos determinado las cifras. Y bueno, verificaron las cantidades, las cifras. Muy bien, entonces ya tenemos, ¿no? O sea, se entendió también, ¿no? O sea, la primera fila correspondiente al primer periodo, todo claro, ¿ok?
Bien, entonces, teniendo la primera fila, igual tenemos que hacer el cálculo para la segunda fila. Entonces, para la segunda fila, lo mismo, lo que hay que calcular es el número de trabajadores, ¿ok? Empezaremos también calculando el número de trabajadores. Entonces, ojo, el número de, el número de trabajadores se tiene que calcular por cada periodo. No nos olvidemos que el método es fuerza laboral variable. Es decir, se tiene que calcular el número de trabajadores por cada periodo, ¿no? Entonces, igual, para el primer periodo hicimos el cálculo, nos salió 53. Para el segundo periodo, igual vamos a hacer el cálculo. ¿Cuánto es el requerimiento del segundo periodo? 1425. Entonces, requerimiento 1425, tiempo estándar es el mismo, 5 horas por tonelada. Días laborales, ahí sí varía. Para el segundo periodo, días laborales, 19. ¿Ok? Y horas laborales también es el mismo, constante, 8 horas por día. Hacemos la multiplicación, la división, ¿cuánto sale? A ver. ¿Cuánto sale? Multiplicamos, dividimos y vamos a necesitar, para el segundo periodo, vamos a necesitar, acá tenemos 47 operarios, ¿ok? A ver, muy bien, cielo, 47, efectivamente. O sea, para el segundo periodo vamos a necesitar 47, ojo. Acá inicialmente teníamos 0, ¿no? Cuando empezamos. Pero ya cuando estamos en el segundo periodo, ¿no? Acá necesitamos 47, ¿ok? A ver, entonces, siguiendo la secuencia para continuar en forma ordenada, ¿qué tenemos? Requerimiento 1425, todos de acuerdo, ¿ok? Requerimiento 1425. ¿Cuánto es el tiempo requerido? El tiempo requerido es el requerimiento multiplicado por el tiempo estándar, ¿no? Acá lo tenemos. Requerimiento por el tiempo estándar. Entonces, 1425 por el tiempo estándar, que es 5, ¿no? 1425 por 5 debe salir 7125. Días de trabajo, 19. Número de operarios que necesitamos, 47. ¿Vamos a contratar operarios? No, 0, porque no vamos a contratar nada. Porque tenemos, en el primer periodo contratamos a 53. En el segundo necesitamos 47. Entonces, ¿vamos a contratar más? No, no necesitamos contratar. Por lo tanto, el costo de contratación también va a ser 0 porque no contratamos a nadie. Pero lo que aquí va a suceder es que tenemos 53 trabajadores en el primer periodo y necesitamos 47 en el segundo, es decir, tenemos de más. Entonces, de 53, ¿cuántos tengo que despedir para quedarme en 47? Pues tengo que despedir 6, ¿no? O sea, de 53 tengo que despedir 6 para quedarme con 47 que necesito. Entonces acá, operarios a despedir, 6. Voy a despedir 6. ¿Cuánto es el costo de despido de operarios? De despedir 6 operarios. Ahí lo que tengo que hacer es ver el costo de despedir. ¿Cuánto es el costo de despido? Costo de despedir. Acá está. 420 por trabajador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues multiplicar 6 por 420. ¿Y cuánto nos sale? El costo de despedir a los 6 trabajadores es 2.520. ¿Ok?
Y luego tenemos el costo de tiempo normal, que resulta de multiplicar el tiempo requerido en horas, ¿no? Que es 7.125 multiplicado por el costo de tiempo normal, que es 6, ¿no? Entonces, 7.125 por 6 nos debe dar 42.750. Entonces, acá vamos a tener ya un costo, ¿no? De 42.750 para el segundo periodo. Hemos dicho que el plan agregado se basa en el tema de costos. O sea, para el plan agregado es importante los costos y lo que se busca, ¿qué cosa es? Es minimizar estos costos, ¿no? O sea, lo que se busca es eso, minimizar los costos. Entonces, por eso es que en esta parte tenemos, vamos a resaltar, acá tenemos un costo, ¿no? Que es costo de contratación, otro costo que es costo de despido, costo de despedir, y tenemos el costo de tiempo normal. Esos tres costos. Estos tres lo vamos a sumar y acá vamos a tener un total del costo de contratación. Vamos a tener un total del costo de despido, o sea, el costo de despedir, y vamos a tener un total del costo normal. ¿Okay? Y al final lo que vamos a hacer es sumar, ¿no? El total va a ser la suma de estos tres, ¿no? Esto vamos a sumar más esto de acá y esto más esto de acá. Vamos a sumar los tres y vamos a tener un total general. Un total general. Que va a ser el total del costo de este plan. ¿Ok? Entonces ese es el procedimiento que vamos a seguir para calcular el costo. O sea, tenemos que calcular periodo por periodo, para el periodo 3, para el periodo 4, para el periodo 5 y para el periodo 6. ¿Ok? Entonces, con eso, a ver, con eso, muchachos, vamos a completar el cuadro, por favor, ¿ya? A ver, completamos el cuadro y sacamos el costo total. ¿Cuánto es el costo total de este plan por el método de fuerza laboral variable? A ver, todos a completar el cuadro, por favor. Los dos primeros van a tener su nota. Hay que hacer el cuadro, ¿eh? El cuadro completo.
Ok, muchachos, a ver, ya tenemos a dos alumnas, Angie y Cielo, que han resuelto. Tienen los parciales. Lo que quisiera es la suma total. Es decir, lo que tenemos que tener es la suma del costo de contratación más el costo de despido más el costo de tiempo normal. La suma de los tres nos va a dar el costo total del plan de fuerza laboral variable. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es sumar los tres, ¿no? Los tres costos. Entonces, tenemos el resultado, está acá. Sumamos los tres. A ver, ¿cuánto da la suma de los tres, por favor? 28.700 más 11.760 más 240.000. Así sale, ¿no? A ver, verificamos. Uh-huh. Ah, está bien, cielo, sumó bien, sí, está bien. 280.460, ¿no? Uh-huh, está bien. Ok. Uh-huh, ok. Eso es el costo total de, digamos, del plan estratégico si asumimos la fuerza laboral variable. ¿Ok? Eso es el método. ¿Ok? Bien, entonces, eso es ese método. Vamos a ver otro método adicional que dijimos también que consiste en la fuerza laboral constante, ojo, con inventarios y faltantes. ¿Ok? Este es el segundo método. En este tipo de estrategia se considera la posibilidad de establecer una constante en cuanto al número de empleados, es decir, en este método ya no vamos a calcular el número de trabajadores por cada periodo, sino vamos a tener un número constante de trabajadores. Entonces acá lo que se va a trabajar es con inventarios, ¿no? Entonces, el número de trabajadores va a permanecer sin variación durante el desarrollo del plan. Evidentemente, al ser el número de trabajadores constante y los requerimientos variables, existirán periodos en los que se produzca más o menos, ¿no? De acuerdo a la cantidad demandada. Entonces, ¿qué se debe hacer en dichos periodos? Esa es la pregunta. Existen muchas formas de abordar estos periodos. Por ejemplo, con horas extra, ¿no? Puede ser con subcontratación, etc. O lo que vamos a hacer en este caso es manejar los inventarios y faltantes. Es decir, se va a trabajar con inventarios en este caso, ¿no? Entonces, vamos a suponer para el ejemplo que para este caso vamos a disponer de un inventario inicial de 400 unidades. Este va a ser el inventario inicial, ¿ok? Entonces, el inventario inicial, 400 unidades, ¿ok? Para este ejemplo. O sea, este es el otro método que es fuerza laboral constante. Muy bien, entonces en este método, el primer paso consiste en determinar la base laboral. Es decir, el número de trabajadores constante con que contaremos en nuestro plan. Porque se dijo inicialmente, recuerdan que teníamos 0 trabajadores, ¿no? Entonces vamos a trabajar vamos a calcular, perdón, el número de trabajadores que va a ser constante a lo largo del plan. Ese número de trabajadores lo vamos a determinar a través de la siguiente fórmula. La demanda acumulada del plan por el tiempo estándar entre los días del plan de producción y las horas laborales por día. Entonces, de acuerdo a la fórmula, para el ejemplo, para el caso que estamos viendo, lo que vamos a determinar es el número de trabajadores necesarios.
Entonces, demanda acumulada del plan, que quiere decir que vamos a sumar, o sea, todo esto de acá, ¿no? O sea, vamos a ver, retrocedemos un poco a los datos y lo que vamos a sumar es estos 6, es decir, vamos a sumar 1850, 1425, 1850, 1150 y 1725, es decir, vamos a sumar estos 6 periodos. Sumamos esos 6 periodos y esa suma va a ser la demanda acumulada. En este caso va a ser 8,000. ¿Ok? A ver, verificamos ese dato por el tiempo estándar que ya hemos determinado. Ya sabemos que es 5 horas por tonelada. Todo esto sobre los días del plan de producción. Es decir, igual vamos a sumar todos los días. Acá tenemos los datos, ¿no? El total de los días, es decir, 22 más 19 más 21 más 21 más 22 más 20. Sumamos todos los días laborales para los 6 periodos. Y en nuestro caso, esto es igual a 125 días. ¿Ok? Multiplicado por las horas laborales por día, que es 8. Realizamos las operaciones matemáticas correspondientes y vamos a obtener que el número de trabajadores nos va a salir 40. A ver, verificamos por favor si sale así esa cantidad. Comprobamos. Ok, sale 40. Ok, Angie, muy bien, gracias. Entonces sí. Entonces ya calculamos el número de trabajadores, ¿no? Que va a ser constante en este caso, ¿no? 40. Muy bien. Además, dado que esta estrategia no logra alinear la demanda con la producción de manera exacta, se hace necesario calcular el tiempo disponible y la producción real por cada periodo, ¿no? O sea, vamos a hacer, digamos, algo inverso a lo que se hizo en el ejemplo anterior. Acá, la mano de obra, el requerimiento de trabajadores se mantiene constante, pero lo que varía es la producción. En el caso anterior, ya teníamos determinado la producción y lo que variaba era la mano de obra, ¿no? En este caso no. Entonces habrá por ende periodos en los que se produzca más o menos respecto a la cantidad demandada. Entonces la producción es la que va a variar acá. Por lo tanto, el tiempo disponible, ¿no? Va a ser igual a los días laborales del periodo, acá lo tenemos la fórmula, por las horas laborales por día, por el número de trabajadores. Entonces, este cálculo lo vamos a hacer por cada periodo. Para el primer periodo, ¿qué es lo que vamos a tener? Días laborales del periodo, 22 días, ¿okay? Para el primer periodo. Horas laborales por día, 8 horas por día, por el número de trabajadores. Número de trabajadores, 40, ¿no? Eso hemos hallado hace un momento. ¿Ok? Entonces, 22 por 8 por 40, obtenemos 7040. ¿Ok? Eso es el tiempo disponible para el primer periodo. 7040 horas. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, continuando, como ya conocemos el tiempo estándar, ya sabemos cuánto es el tiempo estándar, porque el tiempo es estándar, su nombre lo dice, se va a mantener constante. Podemos calcular la producción real de este mes, ¿no?
Y pasamos. La producción real, por lo tanto, será al número de horas que hemos calculado, 7040 horas, ¿no? Tiempo disponible, entre el tiempo estándar, es decir, entre 5 horas por tonelada. Por lo tanto, la producción real va a ser de 1408 toneladas. Esa va a ser la producción real por ese periodo, por el primer periodo. Por lo tanto, el paso siguiente consiste en determinar el inventario final o los faltantes. O sea, no sabemos si vamos a tener inventario o vamos a tener faltantes. Para ello, el cálculo se efectúa según el cumplimiento de la siguiente condición. Acá entra la siguiente condición. Y ahí están las condiciones. Nos dicen, si el inventario inicial más la producción real es mayor que el requerimiento de producción, tendremos inventario final. Por lo tanto, el inventario final va a ser el inventario inicial más la producción real menos los requerimientos. Si el inventario inicial más la producción real es menor que los requerimientos de producción, tendremos faltantes. Y las unidades faltantes va a ser igual, se calcula utilizando la siguiente fórmula, requerimientos menos el inventario inicial menos la producción real. Entonces, para el primer periodo hemos calculado producción real 1408. No, hemos calculado 1408. Entonces, continuando, para el ejemplo que estamos llevando a cabo, para el primer periodo, ¿qué es lo que vamos a tener? Inventario inicial es 400, eso es dato, ¿no? Inventario inicial 400. Producción real, ¿cuánto es? 1408 que acabamos de calcular, ¿no? Ya está, 1408. Eso es mayor o menor que el requerimiento. El requerimiento es 1850. Entonces la suma de 1408 más 400 es 1808. Eso es menor que el requerimiento, es decir, es menor que 1850. ¿Ok? Entonces estamos en este caso, ¿no? Inventario inicial más producción real menor que el requerimiento de producción. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener unidades faltantes. Y las unidades faltantes es el requerimiento menos el inventario inicial menos la producción real. Es decir, 1850 menos el inventario inicial 400 menos 1408, ¿no? Y acá tenemos. Es decir, unidades faltantes va a ser 1850 menos 1408 menos 400. ¿Cuántos son las unidades faltantes? 42 toneladas. A ver esto, por favor, hay que verificarlo. Y hay que ver, ¿se entendió o no se entendió? Eso es lo más importante. ¿Está claro? ¿Se entendió esta parte, por favor? Estamos acá en el segundo método, que es fuerza laboral constante. ¿Se entendió? ¿Todo claro? Pues bien, si se entendió, entonces no hay ningún problema, ¿no? Entonces, y nuevamente, rapidito para repasar. Primero se determina el número de trabajadores por esta fórmula. A continuación hay que determinar el tiempo disponible, que en este caso, utilizando esta fórmula, nos da 7040 horas. Y con el tiempo estándar se determina la producción real, que es 1408.
Asimismo, lo que hay que determinar es si vamos a tener inventario o vamos a tener faltante. Y para eso hay que seguir la regla nada más, ¿no? En nuestro caso, para el primer periodo, lo que vamos a tener es faltantes, ¿no? ¿Por qué? Porque el inventario más la producción real es menor que el requerimiento de producción. Entonces, aplicamos la fórmula y nos sale de que vamos a necesitar 42 toneladas de faltantes. Lo restante será efectuar los cálculos referentes a los costos de almacenar, costos de unidades faltantes y costos de tiempo normal. Asimismo, es necesario recordar que en este plan agregado, el inventario inicial de cada periodo corresponde al inventario final del periodo inmediatamente anterior, ¿no? Lo que hemos estado viendo también, ¿no? Es decir, el inventario inicial de cada periodo corresponde al inventario final del periodo anterior. Dicho esto, entonces, acá tenemos este cuadro que vamos a desarrollar igual, donde tenemos, pues, un cuadro modificado con respecto al anterior, donde tenemos un inventario inicial, ¿no? De 400, tenemos los días para trabajados, los días laborales por mes. Esto es dato del ejercicio del problema. Asimismo, como dato que tenemos los pronósticos también, eso es dato, ¿no? Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es completar esta primera fila. Por ejemplo, tiempo disponible, ya hicimos el cálculo, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo disponible? Acá está, 7.040 horas. Esto es el tiempo disponible, ¿no? 7.040 horas, ya hicimos el cálculo. Pues eso lo vamos a considerar acá. Tiempo disponible, 7.040. Producción real, también calculamos la producción real. Acá está, 1.408 toneladas. Producción real. También se hizo el cálculo. Hasta ahí tenemos inventario inicial, ¿no? Y tiempo disponible, producción real que se calculó, lo demás es constante. Entonces, siguiendo la metodología, lo que nosotros hemos determinado es de que vamos a tener unidades faltantes, no vamos a tener inventario para el primer periodo. Vamos a tener unidades faltantes, ¿no? Entonces, 42 van a ser nuestras unidades faltantes. Inventario no tenemos, 0. Al contrario, lo que vamos a tener es unidades faltantes. ¿Cuánto? 42. Entonces, tenemos que determinar cuánto es el costo de unidades faltantes. Para eso vamos a la información inicial, a los datos del problema. Vamos a ver, dentro de los costos, acá está. Acá tenemos costo de faltantes, 5, ¿no? Unidades monetarias por tonelada. El costo de faltantes es 5 por tonelada. Entonces eso es lo que vamos a usar para hacer el cálculo. Pues acá tenemos 5 por 42 nos da 210. Esto es el costo de unidades faltantes. ¿No? 210. Costo de almacenamiento es 0 porque no tenemos inventario, es 0. Y costo de tiempo normal. Esto ya sabemos que se halla multiplicando el tiempo disponible, es decir, las 7.040 horas por su costo, ¿no? Por el costo normal, que es 6, si no me equivoco, ¿no? El costo normal es de 6 unidades monetarias por hora. 6 por 7.040 es 42.240, que es el costo de tiempo normal. ¿Ok? Y con esto ya completamos la primera fila. Para la segunda fila, obviamente, si acá no tenemos inventario, ¿no?
Ok, entonces el inventario final es 0, entonces el inventario inicial para el segundo periodo también va a ser 0, pues porque no tenemos inventario. Al contrario, tenemos faltantes, ¿no? Y lo que vamos a hacer es el cálculo similar al anterior. Entonces empezaremos ¿por dónde? Por el tiempo disponible, ¿no? Para eso simplemente acá tiempo disponible, aplicamos la fórmula días laborales por las horas laborales por día, por el número de trabajadores, que en este caso es constante. No nos olvidemos que esto de acá es constante, es 40. ¿Ok? Entonces, hacemos el producto y nos va a salir de tiempo, estamos hablando del tiempo disponible, ¿no? 6080. Producción real va a ser, pues, este 6080 entre el tiempo estándar, ¿no? Que es 5, 6080 entre 5, 1216. Ahora, esto más el inventario, ¿es menor que el pronóstico? Sí, ¿no? Es menor. Por lo tanto, no vamos a tener inventario, por lo tanto, el inventario también es 0, ¿no? O sea, no vamos a tener inventario, también vamos a tener faltantes. Hacemos el cálculo de los faltantes y nos va a salir 209, ¿no? O sea, faltantes es acá. Unidades faltantes es igual al requerimiento menos la producción real menos el inventario, ¿no? Es decir, 1425 menos 1216 menos 0 nos sale 209. Es decir, ¿cuántas unidades faltantes vamos a tener? 209. Estos 209 por su costo, que es 5, 1045. Costo de almacenamiento no tenemos porque no tenemos inventario, es 0. Y el costo de tiempo normal va a ser los 6080, el tiempo disponible por el costo normal, que es, si no me equivoco, es 6. 6 por 6080 nos debe dar 36.480. ¿Ok? Y con esto completamos la segunda fila, es decir, para el segundo periodo. A ver, muchachos, seguimos la secuencia y completamos este cuadro, por favor. Anteriormente ya tengo las dos que terminaron, ¿no? Cielo y Angie. A ver, completamos este cuadro, por favor.
Ok, muchachos, bien. Entonces, bueno, la que ha completado el cuadro es Pamela, Angie Surco. Acá también tenemos a Stephanie, muy bien. Exacto, 250.000. Está bien, son dos entonces. Angie Surco y Stephanie Yahuachi. Muy bien. Ok, entonces, ok, el cuadro completo lo tenemos aquí. Ok, esto es el cuadro completo, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, para el tercer periodo tenemos inventarios. El cuarto también, el quinto y el sexto. Acá tenemos inventarios, ¿no? Y tenemos el costo de almacenamiento, ¿no? Porque si tenemos inventarios, vamos a tener costo de almacenamiento. Si tenemos faltantes, vamos a tener costo de faltantes, ¿no? Y luego tenemos el costo de tiempo normal, ¿no? La suma, ¿no? Sale 1.255 para el total de costo de unidades faltantes. El costo total de almacenamiento, 8.787 y el costo de tiempo normal, el total 240.000. Entonces, ¿cuánto es el total? 250.042. ¿Ok? Esto es el costo total para fuerza laboral constante con inventarios y faltantes. Entonces, por ejemplo, hemos hecho el plan agregado es mediante estos dos métodos, ¿no? Fuerza laboral variable y fuerza laboral constante. Fuerza laboral constante nos salió 250.042. ¿Cuánto salió fuerza laboral variable? 280.000, si no me equivoco, ¿no? Claro, 240, 50, 60, 280.000. Entonces, si hacemos la comparación de ambos métodos, ¿cuál es el más barato? Digamos, el que tiene el menor costo es fuerza laboral constante, ¿no? ¿Ok? Entonces, de los dos métodos elegiríamos el fuerza laboral constante. ¿Ok? Y ahí tenemos 250.042. Ok, muchachos, entonces hasta ahí hemos visto los dos métodos, ¿no? De la planeación agregada. Nos vamos a ver dos métodos más, ¿ok? Y para hacer la comparación, pues, ¿no? Para comparar los cuatro métodos y ver cuál de ellos nos sale más barato, ¿ok? La siguiente semana, la siguiente clase, vamos a ver los otros dos métodos, ¿sí? Y por ahí también hay un método mixto que ya se hará la combinación correspondiente, ¿ok? Entonces, con esto damos por concluida la sesión de hoy, no sin antes recordarles lo que les dije al inicio. No sé, no estoy viendo rápidamente, no estoy viendo a Yossi Falcón. Parece que ya no, ¿ustedes saben algo? Yossi era la delegada, ¿no? No lo estoy viendo. Entonces, igual hay que comunicar a todos, por favor, lo que ya se dijo al inicio, que vamos el 14 de julio, vamos a... ok, Jaime, a ver, muy bien. De todas maneras hay que comunicarle, ¿ya? A Yossi. Bueno, que vamos a presentar el 14 un trabajo que va a corresponder, que va a corresponder, a ver, vamos a ver, que va a corresponder a las últimas continuas, ¿no? Entonces, estamos yendo al calendario y en el calendario el 21 es el examen final. Quiere decir que el 14 vamos a presentar el trabajo y vamos a hacer ahí una pequeña, no sé, pues un intercambio de ideas, una pequeña exposición. Es sobre los artículos científicos, ¿no? Van a leer mínimo 5 artículos científicos del tema, de cualquier tema. Ustedes van a elegir el tema, cualquier tema que hemos desarrollado en el curso, ustedes toman un tema y sobre ese tema van a buscar artículos científicos, ¿no? Mínimo 5 y sobre eso ustedes van a hacer su propio resumen, su propio análisis y van a elaborar su propio artículo en función de los 5 artículos que ustedes han leído, que van a leer, y eso lo van a presentar como trabajo, ¿ok? Y luego haremos un conversatorio, un intercambio de ideas, cómo lo han hecho, ¿no?
qué puntos han tomado, cómo han analizado, cuál es su punto de vista, ¿no? Básicamente eso, ¿ya? Eso para el día 14, por favor. Y ya el día 21 es el examen final. Pues si no hay más preguntas, nos quedamos acá. Nos vemos la próxima semana, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bien, si no hay preguntas, entonces acá nos quedamos, acá hacemos un alto y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Buenas noches, gracias.